Buenas tardes, hermanos. El día de hoy voy a regrabar el sermón del domingo 29 de junio de 2025. Por problemas técnicos, pues no se pudo grabar durante el culto, así que estamos regrabándolo para poderlo publicar en YouTube y que tengamos cuando menos toda la serie de sermones doctrinales completos. Así que vamos a comenzar. El sermón trata sobre la regeneración. Estamos estudiando algunas de las grandes doctrinas de la Biblia, en particular las que se relacionan con el Evangelio y con nuestra salvación. La Biblia enseña la responsabilidad humana. Enseña que el pecador es culpable, lo suficientemente culpable como para ser castigado eternamente, y que se le da la oportunidad de alcanzar salvación. Lo que se puede conocer de Dios está en ellos, como dice Romanos 1. El hombre puede saber que Dios está ahí. Dios ha revelado su ley en sus conciencias y mentes. La ley de Dios, escrita en sus corazones, hace responsables a los hombres para vivir conforme a ella. Es decir, somos responsables de creer en el Dios verdadero y vivo y de llegar a la fe en el Evangelio por medio de Jesucristo, ser salvos. Sin embargo, por otro lado, sabemos que pocos llegarán a ser salvos. En esa línea estamos estudiando las doctrinas relacionadas con los propósitos soberanos de Dios en la salvación. Hoy pues toca la doctrina de la regeneración, o si se prefiere, como se dice, el nuevo nacimiento, o también nacer de nuevo. Y aquí vamos a tomar varios versículos de la Biblia. Vamos a Santiago 1:18. Y este único versículo nos servirá como punto de partida para ver el amplio alcance de la doctrina de la regeneración. Este versículo de Santiago reúne los elementos importantes que debemos conocer sobre esta gran verdad. Dice así: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Con frecuencia hemos escuchado a evangelistas decirle a la gente que necesitan nacer de nuevo. Probablemente lo hayas escuchado si estás en la iglesia. Los predicadores te han dicho que debes nacer de nuevo. Y hay muchos libros y artículos sobre cómo nacer de nuevo. De hecho, ese enfoque particular de la evangelización es tan común y tan cotidiano en nuestra experiencia evangélica que nos hace o nos parece completamente normal. Sin embargo, cuando el Señor elige una analogía, la elige con mucho cuidado para enfatizar un punto muy importante. Y fue el Señor mismo quien eligió esta analogía del nuevo nacimiento, nacer de nuevo o ser regenerado. Y lo hizo porque el concepto tiene una especificidad que se relaciona con la verdad o la doctrina. Y la conclusión es simplemente esta: es imposible que alguien haga algo para nacer. La idea de que existe una manera de nacer de nuevo muestra cuán superficialmente entendemos las Escrituras. Pero cuando se habla de nacer, en realidad se habla de llegar a existir. Y nadie que no exista y llegue a existir lo hace basándose en algo que hizo, en algo que deseó o en algo que buscó. Y cuando la Biblia empieza a hablar de nacer de nuevo, no se refiere a algo que tú o yo pudiésemos hacer. La analogía en sí misma describe una realidad a la que, por definición, quien nace no puede contribuir. Nacemos no porque lo deseemos, no porque lo queramos, ni porque hayamos seguido los pasos para nacer. La idea de regeneración, del nuevo nacimiento, se presenta inequívocamente en las Escrituras como el primer acto divino de la salvación. Es primordial, dicen los teólogos, en lo que llaman el ordo salutis, o sea, el orden de la salvación. Es lo primero que Dios hace para salvarnos. El único rasgo que precede a la regeneración es la elección, y esto ocurrió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y podemos ver varios versículos: Efesios 1:4, 1 de Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8 y Juan 17:8. Quizás la mejor manera de llamarlo es gracia poderosa. La gracia poderosa atrae al pecador. En Juan 6:44 Jesús dijo: ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta entonces es esta: ¿cómo puede responder el pecador? Porque si observamos lo que dice la Biblia sobre la condición natural del pecador, debemos preguntarnos, ¿qué hay en el pecador que pueda iniciar o crear una respuesta? Y esa es una pregunta muy importante. Romanos 3 nos habla de la doctrina de la corrupción total o de la incapacidad total del hombre. A la luz de este énfasis particular en la regeneración, pues es la misma obra de regeneración la que saca a esa persona de la condición. O sea, una vez corruptos no podemos hacer nada, sin embargo la regeneración nos puede sacar de esa condición de corrupción. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien comprenda, no hay capacidad de responder, no hay quien busque a Dios, dice el versículo. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y entendemos esto como la pecaminosidad humana. No hay nada que responda, ni interés, ni entendimiento, ni comprensión. Dicho de otro modo, Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay nada en el corazón de una persona que está fuera del reino de Dios para responder. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne es muerte, es la muerte misma. Y esto nos describe a la persona natural separada de la obra de la gracia de Dios. En 1 Corintios 2:14 Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de examinar espiritualmente, se comprenden espiritualmente, y el pecador, está espiritualmente muerto, así que de nuevo no hay capacidad, no hay facultad. Se trata de un cadáver. Efesios 2 del 1 a 3 habla de la condición de las personas antes de la salvación. Y dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, esa es la condición real del hombre. Se trata de estar muerto, sumido en el pecado. No tiene capacidad para responder al llamado de Dios, ni tiene capacidad para responder a la gracia. Seguimos, Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo, y quiero y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y así, en todos estos pasajes se entiende una imagen de la condición del pecador que está espiritualmente muerto. Y en esa condición uno se pregunta: ¿cómo responde este pecador al llamado de Dios? A un llamado salvador. ¿Cómo responde a este poder irresistible de la gracia, a esa atracción del Padre? ¿Qué facultad tiene el pecador para impulsarlo a responder? ¿Cómo puede arrepentirse, creer y aceptar si está muerto, si es ignorante y está indefenso como un cadáver? Y esa pregunta nos lleva a la simple respuesta de la regeneración. No habrá respuesta a menos que el pecador reciba vida sobrenatural, porque el llamado de Dios es un llamado a la vida, es un llamado a la fe, es un llamado a la salvación. Pero debe haber una facultad para reaccionar, y un cadáver no reacciona. Entonces tienes que estar vivo. Así la enseñanza bíblica sobre la regeneración dice que Dios da vida para que el pecador pueda responder al llamado eficaz, el poder de la gracia, la atracción del Padre, y de nuevo hay una gran especificidad y claridad en las imágenes que usa la Biblia. Así que en realidad podemos decir que nacemos de nuevo, y nos referimos a la plenitud de nuestra salvación.
pero específicamente cuando hablamos de la regeneración, es muy importante que sepamos qué significa exactamente y qué significa en particular. Así que volvamos a Santiago 1:18, nuestro texto eje, y quiero que lo analicemos. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos un poquito antes al versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es bastante claro. Si es bueno, es perfecto y viene de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podríamos decir todo don y todo don perfecto. Cualitativamente, todo lo bueno, todo lo excelente, todo lo más extremadamente bueno viene de arriba. En contraste, todo lo que sale de nosotros es malo. Incluso supera nuestra supuesta justicia, son trapos de inmundicia, dice el apóstol. Otro versículo dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Romanos dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En contraste, las cosas buenas y perfectas tienen y deben tener otra fuente y deben de descender de lo alto. Para que experimentemos algo realmente bueno, para que experimentemos algo perfecto, tiene que ser de arriba. Y así es, el versículo 17 dice, desciende de arriba, del Padre de las luces. Así que, siendo Él la fuente de todo don perfecto, en el ejercicio de su voluntad nos creó. ¿Qué significa nos creó? Que nos produce vida, nos da vida. Cuando dice el versículo 17, Él da toda buena dádiva y todo don perfecto. El primer don en la lista es la vida. Así comienza, donde comienza la salvación. Así que Santiago, al escribir esto, entiende que antes de que haya buenas dádivas, antes de todo lo demás viene esto. Así que en realidad la salvación comienza con la regeneración. Así pues, nuestro versículo eje, Santiago 1:18. Hay 4 preguntas sobre la regeneración que se responden. La primera es, ¿qué es la regeneración? La segunda es, ¿quién es el regenerador? La tercera es, ¿cómo es que somos regenerados? Y la cuarta es, ¿por qué somos regenerados? Así que vamos a ver esos 4 puntos. ¿Qué es la regeneración? Versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Y luego al final, para que seamos las primicias de su creación, o sus criaturas. Él nos creó, Él nos hizo, Él nos dio vida, Él nos dio luz, Él nos hizo vivir. Y como dije, la regeneración puede referirse a toda la salvación y debería usarse en esta manera. El propio Juan Calvino consideraba que esta palabra se refería a toda la salvación, así que sin duda es una forma legítima de así verlo. Pero también es un elemento independiente que debe entenderse al igual que la justificación, al igual que la redención y al igual que la adopción. Todas tienen un significado importante y específico, que es impartir vida espiritual al pecador. Eso es lo que primero es la regeneración. Impartir vida espiritual al pecador. Es fundamental porque no pudimos responder al poder de la gracia, a la atracción del Padre. No podríamos responder al llamado eficaz a menos que estuviéramos vivos. Por eso es que el Señor nos sopla ese pedazo de vida para poder responder. Esta es la idea de la regeneración y está presente en todo el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Así que aquí también existe la idea de un nuevo nacimiento. En Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y qué significa nacer de Dios? Significa simplemente que es Dios quien te dio su vida. En el versículo 14 dice también, de Primera de Juan 3, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que nos amamos los unos a los otros. Y hay otras citas que podríamos revisar, como Primera de Juan 4:7, Primera de Juan 5, del 1 al 4. Pero también vamos a Efesios 2, del 1 al 5, dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro la pregunta? ¿Qué es la regeneración? Bien. Segundo, ¿qué nos regenera? El versículo 18 dice: en el ejercicio de voluntad, su voluntad nos creó. ¿Y quién es Él? El Padre de las luces, Dios mismo, el dador de luz y vida. Déjenme decirles algo. Juan el Bautista nunca le dijo a nadie: sigue estos pasos y podrás nacer de nuevo. Jesús nunca le dijo a nadie: así se nace de nuevo. Ningún apóstol hizo eso en el Nuevo Testamento. Todo lo que predicaron fue: arrepiéntete y cree. Nacer de nuevo es una obra de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Se trata del poder creador de Dios. De hecho, al final de Gálatas 6:15 dice: ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Finalmente Juan 5:21, que es bastante específico, dice: porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Se los repito, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto no puede ser más claro. No es por la voluntad humana. Existen 3 analogías en el Nuevo Testamento sobre la regeneración, sobre la nueva vida: creación, resurrección y nacimiento. En varios pasajes del Nuevo Testamento se habla de la creación. Gálatas 6:15 es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, una nueva creación. Y se elige esta analogía porque es algo a lo que el ser creado no contribuye. Quien no existe no puede contribuir a su propia existencia. Por eso se elige la creación. De la nada Dios crea el universo, y es de la nada que Dios da vida a los muertos. La segunda imagen es la de la resurrección. La Biblia dice que la obra de Dios en nuestras vidas no solo es una nueva creación, es una resurrección. Es una resurrección de entre los muertos. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Y esto me recuerda mucho la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan cómo Jesús, cuando quitan la piedra de la tumba de Lázaro, dice: Lázaro, bien fuera? ¿Por qué dijo Lázaro? Porque si hubiera dicho ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. Él nada más quería que Lázaro en ese momento se levantara. Igual al hijo de la viuda de Naín, le dijo: a ti te digo, levántate. O sea, porque también se hubieran levantado todos los muertos que anduvieran por ahí, que estuvieran por ahí. Y eso es algo importantísimo, hermanos, porque ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios. Así que cuando se refiere a la imagen de la resurrección, dice: Juan 5:25 dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Se refiere a responder al Evangelio. Los muertos de repente comenzarán a oír y vivirán. Efesios 2:1 dice:
Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La tercera analogía que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a esta doctrina de la regeneración o nueva vida es el nacimiento. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nacer de nuevo es el término familiar para todos los cristianos. Así que, ya sea que veamos la analogía de la creación, de la resurrección o del nuevo nacimiento o del nacimiento, cada una de estas transmite la imposibilidad de que la persona sobre la que viene este poder contribuya a ello. Por eso se les elige en la Biblia. Eres creado, por así decirlo, de la inexistencia, resucitas de la muerte, naces a una vida que antes no poseías. Y antes de ver los puntos 3 y 4, quisiera que vayamos a nuestra lectura de Juan 3, la historia de Jesús y Nicodemo. Este pasaje es muy familiar. Nuestro Señor es el Maestro y este es el texto definitivo sobre la regeneración, el texto definitivo sobre el nuevo nacimiento. Todo lo demás que leemos en las epístolas se basa en esta verdad revelada que proviene de los labios del propio Jesús. Un hombre líder entre los judíos, un hombre muy importante, un fariseo llamado Nicodemo, versículo 1, se acerca a Jesús de noche porque no quería que lo vieran sus compadres fariseos, quienes lo considerarían un traidor, ya que los fariseos estaban unidos en su oposición a Jesús. Pero Nicodemo tenía un profundo dolor en el corazón. Era lo suficientemente honesto como para saber que tenía un serio problema. Así que viene a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. Era evidente para Nicodemo que lo que debería haber sido evidente para todos, la enorme cantidad de milagros públicos visibles, no tenía otra explicación que Dios. Y este hombre fue lo suficientemente honesto como para decirlo, aunque no se atrevió a decirlo a plena luz del día. Pero esto no era lo que realmente pensaba, era algo más lo que le preocupaba. Lo que tenía en mente era esto: sabía Jesús que venía de Dios y que Dios estaba con él, y la dolorosa realidad en su corazón era que él, maestro de todos, no estaba en el reino de Dios, no estaba incluido. Sabía que, aunque era un gobernante, un fariseo prominente, un maestro en Israel, en el fondo de su corazón sabía que no pertenecía al reino de Dios. Finalmente no era un hombre salvo, y ese era lo que él sentía. Y cómo creía que Jesús venía de Dios y que Dios estaba con él, vino con la persistente pregunta: ¿qué hago para entrar en el reino? Aunque nunca tuvo la oportunidad de preguntarla porque Jesús le leyó la mente. Versículo 3, vean cómo contesta Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si ustedes ven el versículo 2, ¿qué tiene que ver con esta respuesta? Nada en absoluto. Nada que ver con el comentario que Nicodemo hizo. Pero Jesús va directamente al tema del corazón. Nadie verá el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y el segundo capítulo termina con estas palabras, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así termina el versículo 4 y cuando pasamos al 5 es el encuentro con Nicodemo, el capítulo 2. Así que el capítulo 2 termina con el hecho de que Jesús sabía lo que todos pensaban. Y este es el ejemplo. Hay un hombre cuya mente lee y ese hombre es Nicodemo. Nicodemo tenía toda la tradición, toda la religión, todo el legalismo y todas las obras de autocomplacencia. Pero no sabía cómo entrar en el reino. No sabía cómo ser salvo y no sabía cómo nacer de nuevo. Sorprendentemente en el versículo 10, vean lo que Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Cómo es posible que seas el maestro más prominente y ni siquiera entiendes los fundamentos de la salvación y la necesidad del nuevo nacimiento? Y aquí está Nicodemo, el maestro de Israel,
quizás el más prominente, que no puede guiar a nadie hacia el reino, no puede guiar a nadie hacia la salvación, porque él no está allí y no sabe siquiera cómo llegar. Es un ciego guía de ciegos. Jesús le dice con eficacia: déjame decirte cómo entrar en el reino. De cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo repite en el versículo 5. De cierto te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo repite en el versículo 7. No te extrañes que te lo haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. La palabra de nuevo en griego es anotem, que significa de arriba, que viene de arriba. De hecho, se traduce mejor como de arriba. Por cierto, es la misma palabra que se usa en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende anotem, del Padre de las luces. Esta es una verdad fundamental que Jesús le da a Nicodemo. Debes nacer de lo alto por Dios, mediante la obra del Espíritu Santo. Lo que me resulta tan interesante es lo que no le dice cómo. Y Nicodemo pregunta, versículo 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él entiende perfectamente la analogía. Me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo, pero no puedo contribuir a eso, no puedo hacer, porque nacer te sucede. Nicodemo simplemente dice: lo sé, entiendo la analogía, me estás diciendo que tengo que nacer de arriba por el poder del Espíritu, pero es algo que yo no puedo hacer. Y Jesús continúa diciéndole, y sigue siendo absolutamente necesario, debes nacer de nuevo, versículo 5, versículo 7. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiere decir agua y Espíritu? Nicodemo era maestro de Israel. Jesús no podía creer que no supiera esto, porque era una de las porciones más magníficas de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Jesús le está haciendo aquí una referencia a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 y 27, que dicen: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el texto del Antiguo Testamento sobre el nuevo nacimiento. Esta es la transformación, esa es la descripción del Antiguo Testamento de la nueva vida, porque es una nueva creación. Te crearé completamente nuevo por dentro. Echa fuera todo lo que es frío, todo lo que es duro, todo lo insensible, todo lo muerto y lo no regenerado, y entra una nueva vida. Y la clave en el versículo de Ezequiel también es: te daré, haré. Y esa es la promesa del nuevo pacto de Dios, es la obra soberana de la regeneración. Viene de Dios desde arriba. Igual Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. No dicen: vengan, fabríquense un corazón, háganselo ustedes. No, les daré. Otra forma de decir que los resucitaré de su muerte. Nicodemo sabía que le faltaba algo. Lo que le faltaba era vida. Lo que le faltaba era un corazón nuevo. Lo que le faltaba era el Espíritu Santo. Necesitaba regeneración. Lo mismo le pasó a Martín Lutero. Versículo 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo natural solo produce lo natural. Lo natural nunca puede trascender la humanidad. Ese es nuestro problema. Estamos, como describimos antes, hermanos, atrapados en una especie de muerte que no es más que el pecado y la transgresión. Así que le dice a Nicodemo: no te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Cuando hablas con alguien y te dice: tu fe no me interesa, no me molestes con eso. El problema es que está muerto y que necesita nacer de nuevo. Debes nacer de lo alto. Y entonces te preguntarán: bueno, ¿y cómo le hago? No puedes, eso es algo que Dios y solo Dios debe hacer, así que pídeselo a Dios. Y versículo 8, aquí está la sorpresa.
El viento sopla donde quiere, oyes su sonido y no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. ¿Quién controla el viento? Nadie. Nadie controla el viento aquí en la tierra, solamente Dios. Así que el versículo 8 dice, así es todo aquel que nace del Espíritu. Hermanos, no tenemos control sobre a quién da vida el Espíritu. No le dice a Nicodemo cómo obtenerla, simplemente le dice que tu problema es que estás muerto. Tu problema es que necesitas vida, que necesitas ser regenerado, que necesitas nacer de nuevo, que necesitas resucitar de entre los muertos, que necesitas ser creado de nuevo, que necesitas agua y espíritu. Es agua del lavamiento y de la purificación y el espíritu mencionado en el pasaje de Ezequiel 36. Y por cierto, Nicodemo, todo esto tiene que suceder antes de que entres en el reino y está fuera de tu control. Así pues, Jesús no le dice a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Y en el versículo 9, Nicodemo dice, no lo entiendo. Y Jesús dice, ¿cómo es que no entiendes este principio básico siendo tu maestro de Israel? Jesús no excusa su ignorancia. Con eso termina la pregunta es, ¿con eso termina la conversación entre Jesús y Nicodemo? No. ¿Qué haces? ¿Estás testificando a alguien? Acabas de dar este discurso, ¿qué haces? Di, sopla el viento sopla. ¿Vas a buscar un ventilador del evangelio y vas a soplar? No, hermanos. Tú no puedes hacer nada productivo a menos que el Espíritu haga algo. ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta viene en este pasaje y quiero que pasemos al versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar, exaltar al Hijo del Hombre, contar la historia de Jesús, dar el evangelio. Cristo murió por tus pecados. Sembrar la semilla para que brote. La semilla entra muerta a la tierra, pero da una nueva vida, nace de nuevo. Dar el evangelio y exaltar a Cristo. No manipulemos el corazón, ese no es nuestro trabajo. Exaltemos a Jesús. Esto está en esta misma conversación, versículo 15 dice, porque todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Todo lo que podemos hacer es exaltar a Cristo e invitar a la persona a creer, porque como aprendimos en Juan 1 y en los versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La razón por la que creyeron y recibieron es porque nacieron de nuevo cuando escucharon la verdad. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que podemos hacer es clamar al pecador para que escuche y crea en el evangelio. Y pueden decirle a cada Nicodemo que conozcan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que si creen en él no se perderán, sino que tendrán vida eterna en ese reino. Y eso es lo que debemos hacer. Solo debemos y podemos exaltar a Cristo, exaltar al Hijo de Dios, hablar de la cruz donde entregó a su unigénito Hijo y llamarlos a creer. Esa es nuestra parte y el Espíritu hace la suya. Así que la naturaleza de la regeneración es la nueva vida. La fuente de la regeneración es Dios y solo Dios. Y no sabemos quién va a aceptar no sabemos. Pero tenemos que continuar dando el evangelio a todos, exaltando a Cristo, y Dios en sus propósitos soberanos enviará al Espíritu para dar vida a quien Él quiere. La pregunta es, ¿cómo se regenera? ¿Por qué medios? Regresemos a Santiago 1:18, que nos revela algo crucial. Dice, en el ejercicio de su voluntad. Él es la fuente, Él nos hizo nacer esa nueva vida. Pero dicen, escuchen esto, ¿cómo se regenera uno? Por la palabra de verdad. La vida no viene de la nada, no llega preliminarmente a escuchar verdad. Es por la verdad, por la palabra de verdad. Así que ahí estamos. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con los Nicodemos muertos en el mundo y les decimos, tu problema es que no tienes vida, tu problema es que tienes un corazón muerto y de piedra, tu problema es que necesitas nacer de nuevo?
Y esa es la obra del Espíritu y no puedes contribuir en ella. ¿Qué hacemos entonces? Efesios 11:13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la palabra de verdad, dice Pablo, o el mensaje de verdad, es el evangelio de nuestra salvación. La salvación viene por el evangelio, Colosenses 1:5. No podemos dar vida, no, pero debemos dar el evangelio. Y el Espíritu Santo dará vida a quienes Él desea cuando se presente la verdad. Es algo tremendo en lo que pensar, hermanos, pero Dios tiene su obra y nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad en la proclamación del evangelio. Hoy en día gran parte de la iglesia no se interesa por la precisión ni por la claridad de la verdad. Solo quieren hablar con palabras espirituales que tienen muy poco significado. Y esto es en parte el legado del movimiento carismático, el culpable original de nuestro tiempo, que exige integrarse a la corriente dominante con sus visiones aberrantes de la revelación y de la teología. Esto también forma parte de la socialización de la iglesia, el movimiento de las relaciones personales, en el que cada uno define su propia experiencia con Jesús. También forma parte de la idea de que Dios me habla y de que algunos creen que Dios les habla fuera de las Escrituras. Y forma parte del famoso movimiento de los seekers o buscadores, donde el estilo prima sobre la sustancia. Y hay muchas otras corrientes heréticas que Satanás infiltra en la iglesia de hoy, donde la principal mentira es decir que la Biblia no está correcta, que no se entiende, que no es clara. ¿Y qué causa esto? ¿Es la Biblia realmente confusa, hermanos? No. La palabra de Dios es clarísima. No tienes ningún problema con ella cuando el Espíritu te guía. Juan 3, del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No es que la Biblia sea difícil de entender, sino que su mensaje claro no es el mensaje que quieren oír, porque expone su pecado y huyen a la oscuridad y aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Y el versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No sé ustedes, hermanos, pero como creyente, yo quiero buscar siempre la claridad de la palabra de Dios. Y corro a la luz. Esas personas pseudointelectuales, falsamente humildes, que se sientan en una posición privilegiada y dicen que no se puede entender el significado de la Biblia o que ellos solos tienen la verdad absoluta. Lo que dice o lo que parece que dicen es que no quieren aceptar el sentido claro de las Escrituras respecto a su maldad. Este es un momento en que estas personas han abandonado la verdad y la salvación solo ocurre cuando se presenta la palabra de verdad. Hermanos, somos salvos por la verdad, somos santificados por la verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Bien, vamos a la última pregunta, hermanos. Volvemos a Santiago. ¿Por qué Dios regenera? Al final del versículo 18 dice esta cláusula del propósito, la razón, dice, para que seamos primicias entre sus criaturas. ¿Recuerdan las primicias en el Antiguo Testamento? Éxodo 23:19, Levítico 23, Deuteronomio 18, Deuteronomio 26, Proverbios 3:9. Primicias. ¿Qué es eso? Cuando tenías una cosecha, la primera parte de la cosecha que llegaba, y lo mejor se lo dabas al Señor para honrar. Estaba dedicado a Él, le pertenece. Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué Dios regenera? Para llevarnos al cielo como su posesión especial. De toda la humanidad nos toma y nos reúne en la gloria como una especie de primicias. ¡Qué realidad tan increíble, hermanos! Santiago dice una especie de primicias entre sus criaturas. Es decir, todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, somos los
mejores, somos lo primero, no por nada en nosotros, sino porque Él eligió darnos vida y reunirnos para la gloria eterna. La doctrina de la regeneración aborda esencialmente esto. Es la impartición divina de vida espiritual al pecador, que de otro modo estaría muerto. Es un acto exclusivamente de Dios, según su propia voluntad, por su propia gracia y su propio poder. Es el don divino de la vida, la que nos despierta, lo que produce entendimiento, y con él vienen el arrepentimiento y la fe, y como consecuencia, la vida que se nos da se convierte en vida eterna. Este acto inicial de regeneración es un acto en el que no participamos, hermanos, somos pasivos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la regeneración es una obra poderosa de Dios que transforma completamente la vida del creyente. Y esta transformación se manifiesta en una nueva vida espiritual, en un cambio de prioridades, la producción de frutos del Espíritu y un testimonio activo del Evangelio. La regeneración es el inicio de una vida dedicada a Dios y a su voluntad. Amén, hermanos. Dios les bendiga.